Señores, acaba 2023, pero nos ha dejado una gran cantidad de juegazos. De hecho, podemos estar ante el mejor año de la historia de los videojuegos en general. Y también un gran año en la historia de los videojuegos de realidad virtual. Entonces, se ha juntado esto con las ganas también de poder agradeceros a ustedes el apoyo que le habéis dado a mi canal durante todo este año. Y se me ha ocurrido hacer los premios DreamVR 2023, donde vamos a elegir los mejores juegos o el mejor juego de realidad virtual de este año. Para eso he preparado un formulario guapísimo donde he hecho una selección de juegos por categorías que luego os iré explicando en más profundidad y donde, bueno, os pasaré el formulario. De hecho, lo tendréis en el primer comentario de este vídeo y lo podéis rellenar. Que sepáis que rellenándolo participáis directamente en sorteos de videojuegos de realidad virtual como los de Walking Dead, Green Hell y algún juego a la carta. Eso sí, para participar tenéis que marcar la casilla de que, bueno, guarde vuestro email, porque así con esos emails registrados puedo hacer yo el sorteo y elegir los ganadores y mandaros un correo diciendo, pues mira, has ganado esto o esto o esto, ¿vale? Total, que en este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros el formulario, elegir los juegos que a mí personalmente más me han gustado y también explicaros un poquito, pues, por qué he metido ese juego y no otro y daros un poquito de contexto. De todas formas, ya sabéis, dejadme en los comentarios lo que piensas, si me he dejado algún juego, si creéis que tiene que haber alguno importante que no he metido. Tener en cuenta estos juegos a elegir entra desde mitad de diciembre del año pasado con mitad de diciembre de este año. Que sí, he estado esperando a que saliera el Asgard Wrath 2 para poder lanzar esto y que haya dado tiempo a la gente de probarlo de una vez y poder valorar bien. Vamos, que no te como más la oreja y vamos a ponernos con eso. Y para ello, oye, que estamos en Navidad, vamos a prepararnos como es debido. Venga, pues aquí estáis viendo el formulario que he hecho, que incluso, mira, me he currado un logo y todo aquí, todo bonito, para que parezca premium. Y lo que os comentaba, para marcar, para que se guarde el correo, para poder yo hacer el sorteo, es marcando esta casilla y ya está. No se preocupen que no va a ser usado para spam, solo es para poder hacer el sorteo, tener algo vinculante a la hora de elegir un ganador. Vale, pues mira, el formulario lo he separado por diferentes categorías, ¿vale? He elegido 4 juegos para cada categoría. Tenemos mejor juego de acción, mejor juego roguelike, mejor juego de combates, mejor juego deportivo, mejor juego multijugador, mejor juego de aventuras, mejor juego de puzzle, mejor juego de terror y mejor juego de realidad mixta. Es posible que encontréis que falta algún género o alguna cosa de esa, pero sí que es cierto que estos géneros lo he creado por la cantidad de títulos dependientes de ese género, porque sí que me he encontrado problemas que a lo mejor quería meter un género específico, pero a lo mejor se había lanzado un solo juego de ese género. Entonces era como, bueno, ¿y cómo lo elegimos, no? Y algunos a lo mejor decís, bueno, pues es que este juego en esta categoría a lo mejor quedaba mejor en otra. A ver, tenía que elegir 4 juegos por categoría y es la mejor forma que he encontrado de que encajara. Así que vamos a empezar. Mejor juego de acción. Este año nos ha dado el The Walking Dead Second Sinner 2, el Vertigo 2, Arizona Sunshine 2 y el Synapse. Pero este último exclusivo de Play. Yo de aquí he jugado a 3, así que el Synapse yo por mi parte no lo voy a elegir porque no lo he jugado y sería súper injusto darle una puntuación a algo que no he probado. Entonces, por aquí, de estos 3, The Walking Dead Second Sinner 2 es más de lo mismo, la verdad, es una continuación directa que podría ser hasta un DLC largo, por así decirlo. Vertigo 2 me sorprendió mucho cuando lo probé. Sí que es cierto que me fallaba quizás el modelo de los personajes y los enemigos, es lo más cutrillo que tenía, pero creo que es un juego muy divertido. Y Arizona Sunshine 2 es más y mejor del 1 también, o sea, es una decisión complicada para mí. A mí ahora mismo yo creo que elegiría The Walking Dead. De los que he probado creo que es el que más me ha gustado por complejidad, por variedad. Sí, pero con muchas dudas, ¿eh? No es una decisión sencilla, la verdad. Luego, mejor roguelike. Aquí nos encontramos varios. El Compound, si no me equivoco, este salió en diciembre del año pasado. The Light Brigade, Death Hood y Hellsweeper. A ver, yo he probado Death Hood, Hellsweeper y tal. Y el Compound también lo he probado y el Light Brigade también. El Compound es un juego estilo retro de acción. Está bien. Está bien, pero para mí no me marcó.
Deathhook es una especie de Doom y el Hellsweeper, la verdad que al principio lo confundía mucho con el Deathhook, otro juego frenético, salta, mata, masacra, etcétera, y todos del mismo estilo de, bueno, pues si mueres vuelves a empezar, etcétera. Pero a mí el que más me ha gustado aquí, y creo que no tengo ningún tipo de duda, de hecho lo dije en el vídeo que subí en su momento, es The Light Brigade. O sea, a mí este juego me parece maravilloso y recomiendo encarecidamente que lo probéis porque está guapísimo. Si te gusta el estilo artístico del juego, el juego te va a encantar. Ese estilo limpio que tiene es muy divertido. Las armas de la Segunda Guerra Mundial es una mezcla muy chula. Este juego, para mí, está en mi top del año y del roguelike es el mejor, seguro. Mejor juego de combates. Aquí tengo que ser totalmente honesto con ustedes y he de decir que aquí solo he probado 2. De hecho, he metido otros 2 basándome en las puntuaciones que he visto en la página de Meta, Steam y todo eso, por la crítica de la gente y la puntuación general. Por eso lo he metido, porque aquí me faltaba un poquito de información y más juegos para poder meter. Entonces, de los que he probado ha sido Undead Citadel y Grim Lord. Y realmente a mí personalmente, en el momento de probarlo, el Undead Citadel estaba más pulido y me gustó más que Grim Lord. Grim Lord viene a ser como un Dark Souls de la VR, pero ambos creo que a día de hoy todavía están en desarrollo. Así que yo aquí elijo Undead Citadel porque ya os digo que los otros 2 no los he probado y de aquí pues el que más me ha gustado ha sido este. Pasando ahora a mejor juego deportivo, tenemos Grid Legend, que es un juego arcade de coches que salió para MetaQuest. Luego tenemos Gran Turismo 7 con la versión VR, Fórmula 1 versión VR y Pro Era 2 versión VR. Aquí tengo un problema grave, porque es que realmente todos estos juegos, los 3 estos de coche, bueno, este no porque es de Meta, pero estos que son de PC y consola, al final no dejan de ser el mismo juego, solo que lo puedes usar como un visor. Y el Pro Era, a mí personalmente no me gusta el fútbol americano, pero tengo entendido que es un juegazo para los amantes del fútbol americano. Y el Grid Legend me pareció bastante cutrillo, no os voy a engañar, no me parece un juego digno para ganar esto. Entonces, aquí, para elegir, teniendo en cuenta que Gran Turismo 7 yo no lo he podido jugar en VR porque no tengo PlayStation 5, Fórmula 1 a mí personalmente no me gusta la Fórmula 1, aunque no es algo que me llame mucho, y es que este tampoco me llama mucho porque no me gusta el fútbol americano. Pero teniendo en cuenta lo voy a valorar en este caso por estilo, novedad y dificultad. Y para mí se lo va a llevar NFL Pro Era 2 porque creo que es más complicado y es más complejo. De hecho, el juego está hecho exclusivamente para VR con sus mecánicas y todo. Dicho esto, no quiero decir que este sea el mejor 100% de juego deportivo, pero es mi valoración basándome en lo que os he dicho, que Grid Legend me parece mierdilla, Gran Turismo 7 y Fórmula 1 es los mismos juegos de PC tal, pero con un visor de VR, y este es el que está hecho, el Pro Era está hecho exclusivamente para VR con mecánicas y tal. Realmente no juego a ninguno porque no es mi estilo, pero bueno, ahí está y esa es mi elección. A ver, mejor juego multijugador. Esta es durísima. Esta es durísima porque tenemos un caso de éxitos por todos lados. Ghost of Tower es un auténtico juegazo de VR, que es una especie de Escape from Tarkov. No es perfecto, está en desarrollo, pero es un juego muy disfrutable. Breacher, un 5x5 táctico inspirado en Rainbow Six, que es una maravilla. Dungeon of Eternity, vas haciendo mazmorras con colegas, mejorando personajes, etc. Maravilloso también. Y Crossfire Sierra Squad, quizás es el más flojo desde mi punto de vista, aunque es un juego muy divertido para jugar 2 personas, muy arcade y que se ve realmente bien. Voy a empezar por los que descarto de aquí porque es que me parece difícil elegir uno. Entonces, el primero que descarto creo que va a ser el Crossfire. Me gustó, pero me esperaba más de él, la verdad, me pareció bastante simplón. El Dungeon of Eternity lo voy a descartar porque no he podido meterle las suficientes horas posibles. He jugado muy poquito porque por falta de tener gente para jugar. Y de estos dos, Ghost of Tower le he metido bastante horas, pero al Breacher también. Pero creo que de estos dos voy a elegir el Breacher como el mejor juego multijugador por un motivo, porque creo que está mucho más pulido que el Ghost of Tower. Creo que todo funciona mejor, aunque le falta contenido, creo que funciona mejor.
en todos los sentidos que el Tabor. Entonces, por eso le voy a dar el premio, desde mi punto de vista, mejor juego multijugador al Bridger por encima del Tabor. Aunque los dos son, bueno, cualquiera de estos tres me parece que podría llevárselo, la verdad. Brutal. Qué año. Siguiente, mejor juego de aventura. Mirar esto. Mirar esto. A ver, esto es una auténtica salvajada. Tenemos el Vampiro de Mascarada Justice, tenemos Assassin's Creed Nexus, tenemos Horizon Call of the Mountain y Asgard Wrath 2. Aquí voy a empezar descartando uno, que va a ser el Horizon Call of the Mountain, simplemente porque yo no lo he jugado. No tengo la Play, no he podido jugarlo. Así que yo lo descarto, pero sé que a muchos les ha encantado y tiene buenas valoraciones, por eso lo he metido aquí. Y aquí tenemos estos tres. A ver, vamos por partes. El Vampiro de Mascarada Justice a mí personalmente me ha gustado mucho, con su fórmula estilo Dishonored, pero siendo un vampiro. Lo de chupar la sangre, lo del hambre, lo de las habilidades, en los escenarios. Uf, a mí ese juego me gusta bastante porque además todo está muy pulido y funciona realmente bien. Assassin's Creed Nexus me sorprendió, pensé que iba a ser peor, pero la verdad que Ubisoft se lo tomó en serio. Sí es cierto que tiene problemas o tenía problemas de rendimiento cuando lo jugué y el combate era bastante pobre. Y luego tenemos Asgard Wrath 2, que realmente no es un juego de aventura como tal, sino es un juego de rol. Pero claro, donde mejor encaja aquí es de aventura. Un juego que tiene buen combate, que tiene mundo abierto real, que tiene una historia rica, que tiene investigación. O sea, tiene todo ese juego, pero sí que es cierto que no he podido jugar tanto como los otros dos. Entonces, para ser justo con ustedes y conmigo mismo, el siguiente que voy a descartar es el Asgard Wrath 2. Lo descarto a riesgo de saber que puede ser el mejor juego de realidad virtual del año, porque realmente este juego ya está valorado como el mejor juego VR jamás hecho. Sí que es cierto que no tiene tantas reviews todavía como Alex, por ejemplo, pero lo están poniendo muy bien. Pero si soy totalmente honesto, no he jugado lo suficiente como para subirme a ese barco, aunque podría subirme tranquilamente. Entonces voy a elegir entre el Vampiro de la Mascarada Justice y Assassin's Creed Nexus. Y de mi punto de vista, aquí creo que se lo voy a dar a Vampiro de la Mascarada Justice, porque Assassin's Creed Nexus tiene graves problemas con el combate que a mí personalmente me saca mucho del juego. No creo que sea malo, creo que es un buen juego, pero me parece que Vampiro de la Mascarada está mejor cerrado y mejor hecho. Joder, esta es difícil, ¿eh? A ver, también te digo, hago este formulario una semana más tarde y seguramente estaría eligiendo el Asgard Wrath, cuando ya pudiera jugarlo más. Pero bueno, de lo que he jugado, Vampiro de la Mascarada Justice. Mejor juego de puzzle. Buah, Aquí no me voy a enrollar porque directamente voy a seleccionar The Seven Guests porque los otros tres no los he jugado. Los he metido por valoración, por, como ya sabéis, análisis, etcétera, de unos, de otros. Por eso los he metido. Pero el único que he podido jugar es este. Sí que he jugado el Expect You to Die, el 1 y el 2, y son buenos juegos, son juegazos. Pero el 3 no lo he jugado, así que The Seven Guests lo he jugado, me ha gustado y si no es el mejor de puzzle, tiene que estar cerca de serlo, tanto por su ambientación, por el estilo de puzzle. Este juego a mí me ha molado mucho. Luego tenemos mejor juego de terror. Y aquí es curioso porque en lo mejor juego de terror hay 3 propuestas de PlayStation 5, mientras que una es de Play, PC, etc. A ver, Resident Evil Village, yo no he jugado la versión VR, sí que he jugado la versión normal. Igual que Resident Evil 4, la versión VR no, porque no tengo la Play. Y de Switchback no tengo la Play, como he dicho, tampoco lo he jugado. Entonces, el Village, para empezar, como juego tradicional, está bien, pero no me pareció tampoco un gran juego de terror. No sé qué tal será en VR, así que yo lo descarto directamente. El Dark Pictures Switchback, lo descarto directamente porque, bueno, porque es un juego sobre raíles y tal. Para mí ya no estaría dentro. Y Resident Evil 4 lo descarto, aunque me parece que tiene un componente mayor de terror, no por mucho, que el Village, o como se diga,
tampoco lo he podido probar, entonces no puedo decir nada. Me gustó mucho el de MetaQuest 2, pero este no he podido jugarlo por desgracia. Sin embargo, el Propagation Paradise Hotel me ha encantado. O sea, lo que jugué me encantó, me lo pasé bien, buenos gráficos, buenos sustos, buena tensión, buen escenario, muy buen juego. Lo recomiendo, por cierto, lo recomiendo bastante. Yo jugué la versión de PC, eso sí. Y luego tenemos mejor juego de realidad mixta, que aquí hay un poquito de trampa, porque realmente hay juegos que no son de este año, pero sí que lo es el modo realidad mixta. Entonces aquí tenemos Drop Dead de Cabin, Demeo, Spire 2 y Lego. A ver, Drop Dead está bastante curioso. El modo realidad mixta que te ataquen los zombies en tu casa. Eso está muy guapo. El Demeo mola un huevo lo de tener el tablero encima de la mesa de tu casa y jugar incluso con las manos. A mí me encantó ese modo. El Spire 2 es un problema porque está guapo, pero el espacio que uno tiene en casa se hace complicado jugarlo. Y entonces es complicado disfrutarlo desde mi punto de vista y en mi situación. Y el Lego tiene muy buena pinta, pero yo no lo he probado. Así que voy a descartar desde mi punto de vista el Lego porque no lo he probado. El siguiente que voy a descartar es el Spire 2 porque no lo he podido disfrutar como Dios manda. Y de estos dos, teniendo en cuenta el Demeo, que me gusta mucho, sí que es cierto que la realidad mixta no le añade nada nuevo. No deja de poner el escenario encima de algo que tú ya tienes para jugar igual que jugando en VR. Es decir, es cambiar el escenario realmente. Entonces voy a elegir Drop Dead de Cabin porque creo que sí le da un puntito más de inmersión por lo de cubrirte las puertas de tu casa. El escenario cambia, todo se adapta y creo que sería más justo que se lo diera Drop Dead de los que he probado y por lo que aporta comparado con el resto. Pues ya estaría. Esta sería mi selección complicada, ¿eh? La verdad que algunos han estado complicados. Ya os digo, yo les animo a que ustedes rellenen este formulario. Tengo mucha curiosidad también por ver cómo lo hacéis ustedes, cuáles son los favoritos para ustedes, a ver en dónde coincidimos, dónde no. Tener en cuenta que de aquí vamos a sacar ganadores de sorteos de juegos diferentes para realidad virtual. Y además, después con la selección de los ganadores de las categorías, vamos a hacer otro cuestionario dentro de una semana o por ahí, ya os avisaré, donde elegiremos el mejor juego del año entre los seleccionados, ¿vale? Lo dejo en sus manos. Sin más, señores, de verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y espero que os animéis con esto porque es algo que mola muchísimo. Sin más, me despido. Nos vemos en más vídeos y en directo.